Este vídeo no es un espacio de opinión, sino una herramienta para informar con transparencia sobre lo que está ocurriendo en PortAventura. Lo hemos realizado con el máximo respeto hacia todas las personas implicadas, quienes ejercen su derecho a la huelga, quienes continúan trabajando y todo el equipo humano que forma parte del parque. Nuestro único objetivo es acercarte los hechos, con seriedad, claridad y honestidad. Estamos aquí en las afueras de PortAventura en este día, podríamos decir, un poco histórico, porque los trabajadores de PortAventura están en huelga para reclamar distintas condiciones o mejores condiciones. Vamos a enseñároslo. Las afueras de PortAventura, esta es la rotonda que da la bienvenida o la entrada a la zona de trabajadores. Por ahora sabemos, según la policía, hay más de 600 personas en la huelga por los derechos de los trabajadores. Por cada uno de los lugares hay personas manifestándose. La verdad es que esto está siendo, podríamos decir, un éxito en cuanto a la concentración. Sabemos que ahora mismo en PortAventura a las 10:43 hay 4 atracciones abiertas. Una de ellas es Shambhala, al menos la hemos visto haciendo test. Sabemos que hay 2 tiendas abiertas y como mucho hay 4 restaurantes, así que en realidad lo que se está ofreciendo ahora mismo en el parque es realmente poco. Se está proponiendo también por parte de la organización el 1 y el 2 de mayo también a hacer este tipo de huelga de nuevo. Todo esto va a suceder, es un pulso que se está haciendo al parque. Están buscando diferentes condiciones para mejorar sus contrataciones y es un pulso evidente que se está haciendo con el parque de PortAventura. Bueno, estamos hablando con varias personas, varios trabajadores del parque. La situación es, bueno, de indignación por parte de todos ellos. Actualmente la sensación que tienen es que realmente son unas 3.000 trabajadores que hay en PortAventura, en contra, según dicen, contra 8 que serían los directivos de PortAventura, y lo que quieren es mejorar sus condiciones laborales porque muchas de ellas están al nivel de lo mínimo que se da al gobierno. Ya os digo, estamos aquí para informaros de todo. Esto también es PortAventura, no solamente la diversión del parque, esta es otra de las realidades. Hoy estamos aquí en una movilización de los trabajadores con la intención de hacer saber a la empresa que tiene que respetarnos, que tiene que recuperar la dignidad. Un porcentaje muy elevado de los trabajadores es fijo y continuo y cobra el salario mínimo, pero en realidad ni siquiera llega a eso. Los ingresos son inferiores al salario mínimo. No olvidemos que prestamos servicio 2 meses, 5 meses, 7 meses, 9 meses. Por lo tanto, los ingresos no dan para vivir, no dan ni para subsistir. La empresa no puede estar cimentada, siendo como es el motor económico del territorio, en precariedad. La empresa tiene que estar basada en turismo de calidad, en servicio de calidad a los clientes. Y eso solo se consigue pagando unos salarios dignos y estableciendo unas condiciones de trabajo, de horarios, de jornada dignas, que respeten los descansos, que las instalaciones estén en condiciones, y eso es lo que perseguimos. Llevamos desde finales del año pasado negociando el convenio, pero después de 10 reuniones no hemos logrado avanzar. La empresa no se ha enterado todavía que nosotros no vamos a dar pasos atrás, que las condiciones que tenemos en el convenio de PortAventura son mínimas, son muy pequeñas, que la experiencia al final
sea un valor añadido de cara a atender a nuestros clientes como se merecen. Por esta razón, la Asamblea hoy ha aprobado 2 días más de huelga, el día 1 y el día 2 de mayo. La empresa ya sabe lo que queremos. Por lo tanto, cuando quiera, estamos dispuestos a conversar, pero conversar respecto a las condiciones para desconvocar la huelga, que tienen que ser esas que hemos puesto. El convenio actual tiene una edad de 8 años. En esos 8 años se ha quedado totalmente obsoleto. No olvidemos que la última negociación se produjo en el 2020, en plena pandemia. Lo único que hicimos fue renovar las condiciones que había. Pactamos, eso sí, 2 años de incremento salarial cero, que los trabajadores se sacrificaron por la continuidad de la compañía. Y la compañía ahora no lo reconoce. Es una vergüenza la actitud de la dirección de la compañía. Bueno, ya lo veis, huelga convocada y propuesta para también el 1 y el 2 de mayo. Los sueldos han subido muy poco, hablan de que también han tenido sacrificios durante bastante tiempo en esa época de vacas flacas después de la pandemia, y ahora, según dice la empresa, no quiere reconocerlo. Están tratando de que sus derechos al menos no estén menguando. Hablan también de que hace 2 temporadas PortAventura tuvo unos beneficios de 72 millones de euros y la temporada pasada tuvo unos beneficios de 59 millones de euros. Por eso están totalmente convencidos que no solo las condiciones pueden quedarse como estaban antes, sino que también pueden mejorar gracias a este beneficio. Hablan sobre todo en que estos beneficios van a ayudar mucho a que el cliente esté más contento, porque mejorarían en todos los campos de PortAventura. Os seguimos informando y también os enseñaremos el parque cómo está hoy, un día de vaga desde dentro. Muchos trabajadores sienten cierta pena o aflicción por lo que está sucediendo hoy con el cliente, porque ellos aseguran que no solo son condiciones que quieren mejorar para ellos mismos, sino que también lo quieren hacer para el cliente, para mejorar la calidad del parque y los servicios del parque. Están aquí todas las cadenas de televisión, ha pasado ya TV3, todas las locales, Televisión Española, ahora mismo está 4, Telecinco. La movilización es grande, por eso también os tengo que decir a todos los clientes que queráis venir esta temporada que por favor miréis mucho los calendarios, los días de las huelgas, porque os encontraréis un parque prácticamente desierto. Una jornada complicada, pero ahora ya ha llegado el momento de que vayamos hacia el parque. Justo al entrar ya nos encontramos con 2 empleadas de PortAventura avisando sobre todas las cosas que están cerradas. En las taquillas hay carteles, aquí también hay carteles, en el parking no se pagaba, no había donde pagar, ni siquiera habían controladores, se entraba directamente, apenas había gente. En el cartel que tenemos al lado de los servicios, que nos dicen que atracciones están cerradas, no sale ninguna atracción porque hoy no se sabe lo que está cerrado, lo que está abierto. Y ahora sí, vamos hacia adentro. La verdad es que, como estáis viendo detrás de mí, también hay muchísima gente que se está marchando. Están saliendo y se marchan. El día en PortAventura ya ha terminado para ellos. En Sésamo han abierto restauración y, como vemos en los restaurantes, quienes se están ocupando ahora son los altos cargos, los supervisores, no sé cómo se llama ahora.
Por aquí, por esta zona de México, está todo cerrado. El laberinto, los armadillos, los potrillos, el huracán Cóndor nos está haciendo espectáculo. Está lloviendo, acaba de empezar a llover. Esa tienda La Cara también está cerrada. No hay nada, Yucatán también. Solo está abierto el Economato. Y una de las cosas que también se hacen bastante evidentes en momentos como este es la tensión que se está viviendo, sobre todo entre el equipo de trabajadores. Hay trabajadores que realmente piden no ser grabados y hay otros trabajadores también que pueden estar haciendo huelga, que se pueden llegar a sentir incómodos con los trabajadores que están aquí trabajando. Es otra de las situaciones que creo que PortAventura tiene que desencallar rápido para que no se creen más tensiones de este tipo, aparte del descontento también de los clientes. Aún así, creo que por norma general se están manteniendo bastante las composturas entre todos los gremios y sí que es un buen momento para aplicar eso de la humildad y la empatía en cuanto a no realizar juicios precipitados. Tal vez no sabemos cuál es la situación de cada una de las personas. Es cierto que todos los que estén haciendo huelga están haciendo un esfuerzo muy grande, porque hay que recordar que al hacer huelga cualquier empresa se descuenta de tu sueldo, entonces ahí hay un esfuerzo. Tal vez otras personas que estén trabajando no sabemos cuál es su situación personal y no pueden permitirse eso. Seguramente hay un gran debate porque muchas otras personas de la huelga tampoco se lo pueden permitir, pero ahí sí que entraríamos en tener claro cuál es el objetivo general, que es mejorar las condiciones de todo el mundo que disfruta y forma parte de PortAventura. Y Far West es literalmente Penitence, fantasma, no hay nadie. Y cuando es nadie es nada, todo cerrado. Supongo que claro que lo sabéis, pero fijaros cuán importantes son todos los trabajadores de PortAventura, que sin ellos es que no hay PortAventura.